otra vez le llamamos Segunda República Federal. Coincide 46 con la Guerra México-Estados Unidos. ¿Sí? Ustedes recuerdan, la Guerra México-Estados Unidos es 1846, 47, 48. En ese momento crítico para el país, crítico como el que hoy vivimos con la relación Estados Unidos, en ese momento los gobernantes dicen: no funcionó el centralismo, vamos a cambiar al federalismo, con la idea de que México fuera más fuerte y pudiera reaccionar ante las amenazas del ejército norteamericano. En ese momento cambia el federalismo, regresan más ayuntamientos, se vuelve a crear más ayuntamientos, los ciudadanos ya no tienen que tener 100 pesos para poder ser ciudadanos. Entonces eso pasa en ese momento tan crítico del país, de la guerra. Los ayuntamientos vuelven a crecer, los prefectos o los jefes políticos, por llamarles así, van a solicitarle mucho a los ayuntamientos que participen con víveres para la guerra. Algunos participan, otros lo veían muy lejano. Todavía, por eso les decía que hay que tener en mente el país, el estado y el municipio. Todavía en ese momento no éramos una nación, ¿no? Donde todos supieran que eran mexicanos, donde todos tuvieran una idea más o menos de cuál era el territorio del país. Todo esto es el panorama, el contexto de los municipios. Entonces, algunos municipios sí participan en esta guerra, otros se veían agobiados por otro tipo de impuestos. Entonces vemos que los ayuntamientos también participan en este momento. En 56, 57 son las leyes de reforma. Yo les decía que para mí es un momento que cambia el ayuntamiento, que cambia el liberalismo, porque hay una ley muy importante que se crea en 56 que afecta mucho al municipio. Es la ley de desamortización de los bienes tanto de la iglesia como de los pueblos y los ayuntamientos. Esa ley de 56, que es parte de esa modificación de la ley de reforma, dice que los pueblos ya no pueden tener propiedad colectiva, que el clero ya no puede tener tampoco propiedades, pero lo que más afecta al municipio es lo de los pueblos. Los pueblos ya no podían tener su propiedad como muchos todavía la tenían, que participaban todos de una manera más colectiva en la forma en que la explotaban la tierra. Ya esa ley decía que se iba a dividir la tierra. La división de tierra, algunos estuvieron de acuerdo, algunos pueblos, muchos no, pero sí se aplicó, ¿no? Se aplicó y se nota cuando uno va a los archivos de la reforma agraria y pide el expediente de tal pueblo, y ahí está la manera históricamente como se fue cambiando la tenencia de la tierra. A partir de entonces, de esa ley, se fue aplicando lentamente hasta la época del Porfiriato, hasta final del siglo. Y algunos pierden en este proceso tierras porque no podían demostrar que eran suyas. Tenían que demostrar los pueblos para dividirle la tierra comunal que era su propiedad. Algunos es todavía se usa usos y costumbres, era su propiedad por usos y costumbres, no tenían el papel que les había dado la corona, muchos no lo tenían y perdían su tierra. Además de lo que vimos de la transformación liberal del municipio, cómo se forma, esto también empieza a crear problemas dentro del municipio por la tenencia de la tierra. ¿Cuál fue la razón por la que se aplicó esta ley, perdón? Hace ese grupo de liberales con un pensamiento donde estaba Benito Juárez, con la idea de que México se desarrollara. Pues esa palabra la usaban mucho y la seguimos oyendo. Es el desarrollo económico de un México que tenía que entrar a ser moderno, y la propiedad así colectiva no le permitía, porque la tierra no se podía usar como mercancía, no se podía comprar y vender si no era propiedad privada. Entonces, uno de los motivos principales era ese, que México
dejara de tener tenencia colectiva de la tierra, tuviera propiedad privada, para que la tierra empezara a cambiar de dueño, a hacerse más productiva, y junto con este pensamiento del cambio de tierra también se ataca a la propiedad de la iglesia, porque tenía mucha propiedad sin producir, y entonces a las dos corporaciones, la civil y la eclesiástica, se afecta para quitarle la tierra. Era algo un poco semejante a lo de Salinas, cuando se acabó el ejido. Exacto. Gracias. Sí. Cuando yo digo cuáles son los momentos más críticos de la tenencia de la tierra, es de la ley de desamortización y la de Salinas. Los cambios que hace Salinas a la ley agraria para poder ya vender los ejidos que se crearon con la revolución, es eso. Es lo mismo, es poner en una dinámica productiva la tierra. Se pueden comparar. Entonces les decía de esta ley. Esa ley queda en la Constitución Federal del 57. Esta Constitución Federal, cuando cambia una Constitución Federal, ustedes saben que cambia la de los estados para estar en comunión ambos en leyes y ambos reglamentos de la federación con los estados. Esta Constitución Federal del 57, producto de ese movimiento radical de los liberales, trae en el Estado de México su Constitución, y aquí pongo segunda Constitución del Estado, es en 1861. Ahí es la segunda Constitución. Ahí se habla menos de los ayuntamientos. Se deja esa Constitución, las leyes anteriores de los ayuntamientos, pero vemos que empieza a tener un peso muy importante esa práctica de desamortizar, empieza a tener más fuerza el jefe político, el prefecto, y vemos que se interrumpe este proceso cuando llega Maximiliano. Yo les ayudo a recordar cuando llega, 1861, llega el ejército francés a nuestro país. Todavía no se recuperaba bien de la guerra con Estados Unidos, y llega los franceses. Y ellos, como un gran liberal que era Maximiliano, estuvo de acuerdo con la desamortización y estuvo de acuerdo en que el municipio debería fortalecerse. Maximiliano tenía unas ideas más liberales aún del municipio, diciendo que sí deberían estar muy cuidados por prefectos y por jefes políticos, pero también el ayuntamiento tenía que tener decisiones. Y la idea que no se le llegó a concluir de Maximiliano en 1865 es esa, que los ayuntamientos tenían que tener más poder de decisión, que poco a poco se les fue opacando su poder de decisión. El documento importante de Maximiliano se llama Estatuto del Imperio Mexicano, donde es a tipo de constitución de una monarquía, pero ahí menciona la importancia de los municipios. Ya para la segunda mitad del siglo, que nos parece a veces un poco más conocida, es cuando se termina este segundo imperio y viene la República restaurada. Es donde ya gobierna Juárez, Lerdo de Tejada, y vemos que lo importante aquí son las leyes que dan a fortalecer esa división de la tierra para que se haga propiedad privada. Hay una corriente historiográfica que dice que quien se aprovecha de esta ley son las haciendas, los ranchos que estaban junto a los pueblos. Al dividirles la tierra y no poder comprobar los pueblos que era suya, perdían la tierra, y quien la compraba eran los hacendados en los ranchos. Algunos pueblos quedan con menos tierra, dividida ya por familias, por lotes, como muy cercano a lo que conocemos hoy. ¿Sí? La división de la tierra se va dando lentamente a través de la segunda mitad del siglo XIX. En el 75
reforma de la ley electoral, hay hasta 75, ¿cuántos años pasaron? Como 50, del cambio de cómo elegir al ayuntamiento. A partir de entonces se elige como hoy, sabemos, directamente. El ciudadano va, emite su voto por los que estén en ese momento compitiendo para formar el ayuntamiento. Se hace ahora le llamamos una elección directa. ¿Sí? Eso es importante porque cambia la visión de que los ciudadanos tienen la capacidad de votar directamente por los que pueden llegar a la presidencia municipal. Aquí vemos el final del siglo XIX. ¿Qué hay de importante? Lo importante es cuando llega Porfirio Díaz. ¿Ustedes recuerdan en qué año llega? 76. Hace su plan político en 1876 que se llamaba de Tuxtepec. ¿Y qué ofrecía Porfirio Díaz en ese plan? ¿Por qué llamó a los pueblos que lo apoyaran? Y lo apoyaron. Ofrecía libertad municipal. Porfirio Díaz ofreció libertad municipal y ofreció resolver los problemas de tierras de los pueblos. Entonces, por lo tanto, hubo movimientos en todo el país donde apoyaron a Porfirio Díaz, que se estaba oponiendo a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, el anterior presidente, que se había reelegido, y su lema era no reelección, curiosamente. No reelección. Pero, curiosamente, cuando uno lee la prensa de esa época, 1876, se da cuenta que el problema de libertad municipal ya era algo que se debería de tomar en serio de los políticos y de la sociedad. Se había de tal manera asfixiado la libertad en los municipios que muchas cosas las controlaba el Congreso, porque daba las leyes para los municipios, y muchas cosas que sucedían en los municipios las resolvía el gobernador a través del jefe político. Las cosas que decidía el ayuntamiento eran las menores, ¿no? Todos los problemas de contribuciones, los problemas de tierras, todo lo resolvía más el jefe político y era un brazo del gobernador. Los jefes políticos los elegía el gobernador, pero quien decidía en última instancia era el gobernador. Entonces, ¿en manos de quién estaban los municipios? Del Congreso y del Ejecutivo Estatal. Y uno se pregunta si ha cambiado mucho hoy el municipio. Por eso les decía, hay que comparar épocas y hay que ver desde dónde venía la articulación del municipio con el Ejecutivo Estatal. Porfirio Díaz se da cuenta de esto y dice, yo les ofrezco libertad municipal, cosa que no se cumple. Esa misma idea llega a la Revolución Mexicana. Pero Porfirio Díaz se da cuenta que en lugar de libertad municipal había un control de los municipios por parte de los gobernadores y eso les permitía también manipular el proceso electoral. Desde entonces vemos una tendencia de manipulación del proceso electoral a través de los municipios. ¿Sí? Esto sucede cuando entra Porfirio Díaz ya como presidente, 1877 hasta 1910. Son 30 años que llamamos paz porfiriana, comillado. Es una paz que efectivamente ya no había lucha armada, que se habían controlado a los caciques, a los militares, con una gran capacidad de control de Porfirio Díaz, y a los municipios y a los pueblos se controlaba a través del jefe político. Pero era el gobernador quien decidía esas actuaciones. Entonces vemos que en este porfiriato es el municipio, administrativamente hablando, más ideal que se había conseguido en el siglo XIX. Las contribuciones se cobraban porque había personas dedicadas ya a eso, ya había una división de la tierra más formal, ya muchos de los pueblos tenían dividida su tierra en lotes. Esto hacía que el municipio teóricamente tuviera las características que se habían esperado desde el principio del siglo XIX. Es decir, ya cuando empieza el siglo XX, en 1900,
encontramos un municipio administrativamente hablando más funcional. Ya tenía las reglas, tenía leyes, por ejemplo, en Hacienda Municipal, que antes no tenía. Era muy difícil la Hacienda Municipal organizarla. El Estado de México siempre quiso, los diputados siempre pretendían que todos los municipios fueran iguales, que todos aportaran tal cantidad de contribuciones que se dieran para el fomento de obras públicas. Lo que hizo Porfirio Díaz, en lugar de dar libertad municipal, es ofrecer a las localidades mejoras en las obras públicas. Es cuando vemos que se hacen el ferrocarril, es cuando vemos que se crea beneficencia pública en la época de Porfirio Díaz, es cuando se trata de controlar el precio agrícola para que no se queden sin maíz muchos pueblos en los momentos de sequía, por ejemplo. Esto hace que Porfirio Díaz diga en sus discursos que esa era la forma de ayudar a las poblaciones de los municipios, dándoles los servicios que requerían. En algunos municipios se logra conectarlos, por ejemplo, mejorar su proceso, se logra. ¿Y qué pasa con la sociedad? Esta es la forma en que se fue estructurando política y administrativamente la sociedad. La sociedad también actúa. Yo les decía, algunos pueblos en disgusto, a otros no pudieron expresarlo tanto como hubieran querido, en la forma de que se cambia su organización política de los pueblos por ayuntamiento. Pero yo puse aquí algunos ejemplos donde la sociedad se ve cómo actúa ante este proceso administrativo político del municipio. Por ejemplo, puse aquí el primero, es el movimiento de independencia. La sociedad de los municipios actúa muchas veces, aunque el ayuntamiento no estuviera de acuerdo, apoyando a los insurgentes. Es una manera diferente de actuar, ahí sí, independiente de la sociedad con las autoridades. Otra manera en que participan los vecinos, cuando cambian el país de federalismo, que les dije en 36, del federalismo al centralismo, participa la mayoría de los ayuntamientos. Participan diciendo: queremos cambiar nuestra forma de gobierno del país porque el federalismo no funciona. Y quienes actúan junto con los militares de la época son los ayuntamientos, y en los documentos dice vecinos principales. Bueno, vemos que también no solamente las cosas venían desde arriba, las formas de actuar, sino la sociedad se ponía en combinación con otros grupos de la sociedad. En el tercero vemos el asunto de la guerra del ejército estadounidense. Hay una actuación de muchos pueblos que se debe de reconocer, muchos pueblos que no tenían la cantidad de dinero que se estaba pidiendo por las autoridades, lo que colaboraron. Uno ve la lista de lo que colaboran muchos pueblos en los municipios, es gallinas, huevos, maíz. Es decir, estaban apoyando a los que iban a la lucha con medios de subsistencia, no con el dinero que les estaba pidiendo las autoridades. Es otra forma de actuar de la sociedad. Otro ejemplo es cuando se forma el Estado de Guerrero, se va del territorio del Estado. Es lo que hoy conocemos como Estado de Guerrero. Los pueblos de ahí se organizan junto con un general que tal vez hayan oído, que se llama Juan Álvarez. Juan Álvarez los aglutina a muchos pueblos, y todos los pueblos son los que piden separarse del Estado de México, porque no se sentían atendidos por Toluca, porque estaba muy lejos. Entonces vemos que también tuvieron iniciativas algunos pueblos, diferente al proceso del municipio. En la revolución de Ayutla, que es esta revolución donde se quita de la presidencia a Santana, participan pueblos igual que participan cuando entra Porfirio Díaz. Es decir, los pueblos también tienen una actividad constante, tanto apoyando a algunos militares como de una manera independiente. Y finalmente pongo aquí a pueblos que luchan por su derecho territorial.
aunque hablamos, por ejemplo, de paz porfiriana, donde no hubo muchos levantamientos porque estaba todo más vigilado, administrativamente estaba más controlado, hubo pueblos que sí manifestaron su descontento por no tener las autoridades que querían, por no ser respetado su derecho territorial. Entonces vemos que la sociedad actúa de alguna manera diferente en cada municipio. Este que está aquí es un ejemplo, gracias, un ejemplo más de la actividad social. Es el mismo mapa del distrito de Toluca, donde está Ecatepec. Los circulitos azules significan pueblos y los rojos, haciendas. Cuando uno estudia qué pasa con la sociedad en los municipios, uno de los pueblos que salta, uno de los temas que salta es el de tierras. Los puntos azules son los pueblos que tuvieron muchos problemas de tierras en la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX. Yo puse aquí los nombres de los pueblos de Ecatepec que tuvieron problemas con las haciendas, y aunque existía el control de ayuntamientos, de jefes políticos, de gobernadores, de la fuerza militar, los pueblos luchaban por su tierra. No se alcanza a ver muy bien, pero estos 4 ejemplos son de Ecatepec. Santa María de Chiconautla es el primero, y aquí hay un resumen de su problema de tierra. Es decir, vecinos solicitan que no sea aplicada la ley de desamortización, y de alguna manera se reúnen los pueblos, se reúne este pueblo, los vecinos se reúnen en defensa de su derecho territorial. Otro ejemplo es el mismo Ecatepec, en 1867. El prefecto informa y vienen los nombres de las personas que están sublevando por problemas de tierras. Entonces uno va viendo que al estudiar el municipio se estudian las leyes, cómo se aplicaron, cómo se fue dando límites territoriales, cómo llegaban los ayuntamientos, cómo se elegían. Todo eso es la parte formal e institucional de un ayuntamiento, de un municipio. Pero luego uno va a la sociedad y entonces empieza a ver cuáles eran los problemas que más les afectaban por esas leyes y por esa manera de gobernarlos. Casi para terminar, concluyo lo que para mí resalta más del siglo XIX cuando estudio el municipio. Hay un poder municipal. ¿A qué le llamo poder municipal? Le llamo poder municipal, como dice aquí en la manera subrayada, a esos espacios que tenía la sociedad para escapar de los rigurosos conceptos liberales. La sociedad siempre ha tenido espacios de actuar, aunque tenga leyes que están diciéndole cómo votar, cómo elegir, cómo participar, cómo tenían que ser vigilados los niños para ir a la escuela si no multaban a los papás. Todo eso estaba en las leyes liberales desde Cádiz. Pero había espacios. Cuando en esos espacios se reúnen diversos grupos, a veces no solamente pueblos, sino se reúnen militares, se reúne el cura. Cuando hay varios grupos sociales actuando juntos, para mí hay un poder municipal. Entonces vemos que el municipio se ve afectado por ese poder municipal, porque hay que atenderlo, más aún si el movimiento empieza a crecer y los grupos empiezan a ser mayores para actuar dentro del municipio. Y en el segundo parrafito, donde digo la actividad municipal no fue solamente política ni administración. Cuando uno estudia los municipios se da cuenta que hay movimientos sociales que se desarrollan en los municipios. Esos movimientos sociales no necesariamente son violentos, sino son que la sociedad se expresa, la sociedad manifiesta como algo que le está afectando de esa organización liberal.
en el último, aquí pongo, es importante ver cómo hay alianzas entre la sociedad, que se dan naturalmente. Hay alianzas entre, aquí puse gobernantes, militares, curas, en determinados problemas que se enfrenta la sociedad. Cómo actúan cuando había epidemias, por ejemplo, que era, además de las tierras, las epidemias eran constantes en el siglo XIX. Bueno, a veces la autoridad se tardaba en reaccionar. ¿Y quiénes actuaban más rápido? Los que sabían un poco, los que tenían algún conocimiento en las farmacias, los curas, los profesores que en ese momento había. Entonces uno nota que se van aglutinando diferentes elementos sociales para actuar en los municipios. Aquí llegamos a la revolución. ¿Y qué pasa con esa independencia municipal de la que habló Porfirio Díaz? Bueno, pues se ve opacada, o él creyó resolverla con obras públicas. ¿Se acuerdan un poco que lo que pasó hace un tiempo en Chiapas con el movimiento zapatista? ¿Qué les dieron? Obras públicas. Sí. Pensando que eso iba a solucionar, y en alguna medida se soluciona algún problema de comunicación, de abasto. Eso es lo mismo que pensó Porfirio Díaz. De esa manera ayudaba a las localidades del municipio. Pero esa idea de libertad municipal siguió vigente hasta la Revolución Mexicana. Y de ahí el municipio libre que quedó establecido en nuestra Constitución vigente. Entonces, el municipio durante la Revolución fue un anhelo constante. Muchos de los líderes revolucionarios que hemos oído hablar señalan que en el país debe de haber municipio libre. Libre de decisión, de decidir lo que le pasa a los ciudadanos, libre de manejar su hacienda municipal. Pero yo pongo aquí, que es una investigación que apenas estoy terminando, el municipio, ¿qué le pasa? ¿Por qué no puede cambiar aunque haya una ley constitucional que está reconociendo su libertad? Y yo pongo que uno de los aspectos por los que no cambian es un sistema político heredado del siglo XIX, en particular del porfiriato. Es decir, si todo el siglo XIX el municipio había estado como teniendo un tutor, diciéndole cómo actuar, para qué actuar, en qué medida debería de reconocer las leyes, ese proceso no es en balde. Se queda impregnado el municipio de su herencia del siglo XIX, y también, además de autoridades, la sociedad. Es decir, el municipio debe de ser, como decía uno de los pensadores que puse, el cuarto poder, porque es donde la gente, la sociedad participa y aprende cómo reaccionar ante las diferentes oportunidades que tiene de administración, de gobierno, es un beneficio de la sociedad. Entonces vemos que en la Revolución Mexicana, varios de los que pongo aquí, que no lo vamos a leer todo, pero por ejemplo, los Flores Magón, que es la más radical de la Revolución Mexicana, manifestaron que era necesario abolir y quitar el jefe político. Entonces ellos pensaron que así se solucionaba. Francisco I. Madero lo que manifestó es procurar mayor incentivo a la libertad del poder municipal y abolir las jefaturas políticas. ¿Qué dice Zapata? Zapata tiene un cúmulo de leyes, de decretos muy revolucionarios en cuanto a la libertad municipal, porque Zapata decía, sobre lo que más se conoce de Zapata es tierra y libertad, pero para lograr la tierra y la repartición de tierra, ¿quién la iba a hacer? Zapata decía que el ayuntamiento. No había otra autoridad que el ayuntamiento, decía Zapata. Y por eso lo incorporas el problema de la tierra con la libertad municipal. Y después viene Carranza. Quien deja su pensamiento en la Constitución es Carranza. Carranza hace una ley del municipio libre en 1914, antes de la Constitución, y Carranza establece, vamos a quitar al jefe político, porque
ya se reconocía que el jefe político estaba como encarcelando las decisiones de los ayuntamientos, y además Carranza dijo que debe de quedar en la Constitución que va a haber un municipio libre, y así quedan con esas palabras, municipio libre, en la Constitución Federal y en la de todos los estados. Entonces los principales líderes constitucionales hablan de libertad municipal. ¿Y qué dice ese artículo de la Constitución Federal que habla del municipio libre? Dice lo mismo que Carranza. Se queda el pensamiento Carranza. No en balde Carranza es el que hace el proyecto de la Constitución, que tenemos vigente, y se divide en 3 puntos. El primero dice: cada municipio será administrado por un ayuntamiento, elección popular, directa, y no habrá jefe político. No habrá ninguna autoridad intermedia entre el gobernador y el ayuntamiento. Entonces quería decir que no iba a haber nadie aquí que estuviera decidiendo. El segundo punto dice: los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados. Y aquí estuvo otro detalle. Las legislaturas de los estados siguen diciendo qué va a cobrar y cómo lo va a cobrar y para qué lo va a cobrar. Entonces, aquí queda otro elemento del municipio, y finalmente los municipios serán investidos de personalidad jurídica. Quiere decir que podrán acudir los municipios ante los tribunales por algún problema entre los mismos municipios o entre otro poder diferente. Entonces, eso queda como libertad municipal. Cierto que quitaron al jefe político, pero en el siglo XX, que se acerca más a lo que vivimos hoy, todos podrán tener ejemplos de cómo el ayuntamiento en algunas decisiones no participa, o participa menos de lo que la sociedad quisiera que participara. Uno de los grandes ejemplos de su participación muy limitada o casi nula es la reforma agraria. En la reforma agraria el ayuntamiento no aparece, ¿no? Es quien decide finalmente cómo quedan los ejidos, cómo se distribuyen, qué tierras los forman los ejidos. Es la Comisión Agraria Mixta o la Comisión Agraria Nacional, y quien da su firma es el presidente de la República. No está, como decía Zapata, las autoridades locales responsables de la división de la tierra o de la vigilancia de que los asuntos de la tierra estén de acuerdo. Por eso vemos que cuando hablamos ya de libertad del municipio libre o libertad municipal, ya en el Estado de México se pasa la ley federal a la del Estado de México y se le agregan algunas cosas. ¿Quién es el encargado de legislar sobre ayuntamientos? Sigue siendo el Congreso Estatal en el artículo 70. Quienes los poderes públicos del Estado se consideran como superiores jerárquicamente a los cuerpos municipales. Entonces uno empieza a relacionar siglo XIX con principio del siglo XX y dice: hay muchas cuestiones que siguen estando muy similares. El Congreso sigue estando presente en cómo gobierna, cómo administra, y de alguna manera los municipios siguen teniendo algunas supervisiones del gobernador. Entonces vemos que el siglo XIX deja su marca en el México revolucionario. La primera ley municipal del siglo XX del Estado de México es en 1914, y aquí la política en los municipios quedó nuevamente dependiente de los poderes estatales por medio de las vías legales. La legislación los vuelve a poner a los municipios bajo la responsabilidad de los poderes estatales. Y mis comentarios finales los voy dividiendo en los temas que he mencionado ahorita. El primero de ellos es: ¿para qué nos sirve conocer el siglo XIX en los municipios? Bueno, nos sirve para ver cómo empiezan leyes españolas a dejar su huella en México, cómo el liberalismo de esas leyes españolas se queda en la legislación mexicana, pero qué es el liberalismo en la actividad municipal,
tuvo que combinarse con lo social, que muchas veces no es liberal. Cuando actúa un pueblo colectivamente, no actúa liberal, no es liberal. Es liberal cuando algunos documentos que me he encontrado es, para estar de acuerdo a las leyes, los pueblos de manera muy inteligente ponían Juan Pérez, Alberto Martínez y el nombre de todos los jefes de familia, para no poner el pueblo de Ecatepec, por ejemplo. Ponían el nombre de todos los jefes de familia para decir que estaban cumpliendo con la ley, pero al mismo tiempo todos de acuerdo con lo mismo, ¿no? O en el proceso electoral, hasta la fecha a veces uno dice, ¿por qué en tal proceso electoral un pueblo vota por los mismos? Todos votaron por el mismo, ¿no? Es una herencia del siglo XIX donde la colectividad se pone de acuerdo, pero en un mundo de individuos que ya no acepta tanto lo colectivo. Entonces, esos son mis primeros comentarios. En el tercer párrafo, la formación del municipio del siglo XIX no trajo una cultura política de autonomía municipal. No tenemos escuela de autonomía municipal. Si yo les pregunto qué entendemos por autonomía municipal, el municipio siempre ha estado vigilado por los otros poderes del Estado. Entonces, autonomía municipal, desde mi punto de vista, es que la sociedad y los ayuntamientos tuvieran la posibilidad de decidir en los principales problemas o la cotidianidad de la sociedad. Pero esas decisiones, en algunos aspectos, los más importantes del municipio, quedan en otras manos. A eso me refiero cuando digo no tenemos una cultura política que nos haga decir queremos un municipio autónomo. ¿Sí? Autónomo, aunque respetando la legislación estatal y federal. Aquí en esto lo que subrayo es, el municipio del siglo XIX no fue totalmente liberal, aunque así se proponían las leyes, que fueran todos individuos, propiedad privada, que todos actuaran de una manera donde quisieran ser mejores, es decir, algo elemental de los municipios del siglo XIX es la educación. Entonces se pensaba que entre más educada los individuos podían actuar mejor en la administración municipal. Entonces esos elementos no se dieron totalmente en el siglo XIX. Se alcanzaron metas en la institución municipal al final del porfiriato ya era más fuerte porque era una administración más fuerte. Ya sabían cómo llenar todos los elementos de la administración, todos los papeles que se iban con el gobernador. Toda esa enseñanza administrativa se aprendió en el siglo XIX. En este párrafo lo que quiero resaltar es que cuando estudiamos el municipio, aquí puse hasta arriba, subrayado, se debe estudiar la participación de la sociedad. O sea, sí, muchos libros están dedicados a cómo se forma la institución, las leyes que lo forman, pero también es importante ver qué dice la sociedad de esas leyes, cómo actuaron esas leyes. Aquí en este segundo es el ámbito político-administrativo tiene que estar envuelto en un contexto económico, político y social del país. Y en el tercero es la participación social no siempre significó autonomía municipal. Es decir, cuando actuaron los pueblos buscando su derecho territorial, defendiendo su derecho territorial, no siempre buscaban autonomía municipal, solamente buscaban solucionar determinado problema. ¿Sí? A veces por eso se aliaban con otros grupos de la sociedad. Aquí lo más importante es que está lejano la libertad municipal de esa herencia que dejamos en el siglo XIX, nos dejó marcados en nuestra libertad municipal. Aquí en este otro párrafo está subrayado la frase de que el cambio de la estructura política del Estado de México, ese gran estado a un estado más pequeño, forma parte de un proceso de federación.
Al Estado de México se le cuestionaba mucho al principio del siglo XIX porque era un gran estado, porque decían que era el más importante estado por su territorio, por su población, porque tenía puerto, por ejemplo, tenía el puerto de Acapulco. Como esa estructura del estado, que se hizo luego chiquita, también ayudó para que la administración municipal fuera más controlada y de alguna manera el desarrollo de los municipios tuvieran un motivo por el cual sentirse integrado el Estado de México. Por eso al principio de la exposición puse que una de las cuestiones al estudiar el municipio es ver cómo fortalece al Estado de México. En lugar de que los municipios tuvieran cada uno su particularidad administrativamente, se homogeneiza. Es decir, sí se logra al final del Porfiriato municipios que actúan de manera similar. Eso hace que políticamente hablando el Estado de México, ya con un territorio más chiquito, sea de una manera más integral políticamente, cosa que no lo tenía cuando era un Estado grande, no podía controlar todo su Estado en los diferentes puntos. La presentación tiene esas dos, trata de tener esas dos miras, la de la institución, cómo se fortalece al final del Porfiriato, y la otra mira con algunos ejemplos de cómo socialmente podemos también ver cómo actúa la población. Muchas gracias.